Fools Rush In. Hay dos canciones que deberías tararear la próxima vez que estés a punto de invertir. Fools Rush In, Los tontos se apresuran, de Johnny Mercer y Rube Bloom. Y The Gambler, El apostador, de Don Schlitz, cantada por Kenny Rogers. Mi estrofa preferida de The Gambler dice: nunca cuentes tu dinero cuando estés sentado en la mesa de apuestas. Cuando alguien dice mi valor neto es, o mi casa está valuada en, ya sé que tengo enfrente a un apostador, alguien que cuenta su dinero en la mesa de apuestas. Mi padre rico decía, no debes contar tu dinero en la mesa porque mientras estés sentado ahí, ese dinero no te pertenece. Solo hasta que te levantas y te alejas de la mesa, el dinero es tuyo y puedes contarlo. Actualmente hay millones de trabajadores que tienen cuentas de retiro y cuentan su dinero mientras están en la mesa. Volviendo a la información, recuerda que la mayoría de quienes invierten lo hacen en activos en papel y por ganancias de capital. Por lo tanto, no tienen control y solo invierten esperando que las opiniones se vuelvan hechos. Por supuesto, eso es muy arriesgado. Por otra parte, lo anterior no significa que un inversionista solo debe invertir si cuenta con los hechos. Una persona astuta tratará de usar opiniones y hechos y sabrá que ambos representan pequeñas tajadas de información. Dicho llanamente, un hecho es un suceso que se ha probado a través de la verificación de una prueba física. Una opinión es una aseveración que podría o no estar basada en un hecho. Dicho de otra forma, una opinión podría ser un hecho, pero solo hasta que se le verifique. Mi buen amigo y socio, Ken McElroy, dice, confía pero verifica. Lección número 5. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas y las leyes son un tipo de información fundamental y mucha gente se mete en problemas solo porque no conoce las reglas, las ignora o las rompe. En lo personal, nunca me agradaron las reglas, mucho menos en Vietnam. Lo que más detestaba era que peleábamos siguiendo una serie de reglas y el enemigo peleaba siguiendo otras. Una de las reglas que me pareció más ridícula en la guerra era la que nos prohibía perseguir al enemigo más allá de las fronteras. El enemigo atacaba cerca de la frontera y luego escapaba a través de ella para protegerse. En muchas ocasiones tuvimos que detener un enfrentamiento porque el Vietcong cruzaba la frontera para volver a Laos. Otra regla que me disgustaba era que yo debía usar uniforme, pero mi enemigo no. Uno de los aspectos más difíciles del enfrentamiento era el no poder reconocer quién era enemigo y quién no, porque su uniforme me hubiera dado esa información. Las reglas incrementan el valor del activo. Mi padre rico hizo que mi actitud respecto a las reglas cambiara. Me decía, si no hay reglas, no hay activo. Luego explicaba, en un vecindario en donde se rompen las reglas, hay un alto índice de criminalidad y el valor de las propiedades baja. También me decía, si practicas algún deporte y no hay un referee para reforzar las reglas, el juego se convierte en caos. Si manejas en la carretera y la policía no ayuda a que las reglas se sigan, la gente muere. Por eso son tan importantes. Las reglas pueden hacer que una persona sea muy pobre o muy rica. Por ese motivo, la información sobre las mismas es esencial. Hace no mucho, los ejecutivos de Enron rompieron las reglas. La compañía desapareció, los trabajadores perdieron sus empleos y los inversionistas su dinero. En el mundo de las inversiones, los distintos activos tienen reglas diferentes. A mí no me gustan los fondos de inversión porque no me agradan las reglas y porque no tengo control sobre ellos. Las reglas de los bienes raíces me permiten ganar más dinero y pagar menos impuestos de manera legal, por eso las prefiero. Si aplicara las reglas de los bienes raíces a los fondos de inversión, terminaría en la cárcel. Quienes desean ser ricos necesitan buenos contadores y abogados. En la actualidad hay tantas reglas, leyes y regulaciones que es imposible que una sola persona las conozca y entienda todas. Aunque pareciera que contratar un abogado o un contador resulta costoso, los dolores de cabeza que te pueden evitar y el dinero que pueden hacerte ganar son mucho más valiosos que los honorarios que les pagas. Recuerda dos cosas. Las reglas son una valiosa fuente de información sobre cómo se juega el juego del dinero
y sin reglas el valor de los activos decae. Lección número 6. Tendencias. Las tendencias se desarrollan cuando un inversionista toma información de una serie de hechos y se forma una opinión. Déjame contarte una historia que tuvo gran impacto en mi vida. A finales de 1972, la Armada norvietnamita cruzó la zona desmilitarizada, DMZ por sus siglas en inglés, se dirigía a Saigón, ahora conocida como Ciudad Ho Chi Minh. La primera ciudad importante del sur de la DMZ era Quang Tri, y sabíamos que si no los deteníamos ahí perderíamos la guerra. Cuando íbamos perdiendo la batalla por Quang Tri, empecé a notar un tráfico distinto de mensajes. Parte de la información indicaba que los vietnamitas del sur estaban cambiando su divisa, el piastre vietnamita, por hoja de oro, y pensé que este oscuro dato era interesante. Como lo he mencionado a lo largo del libro, el dólar estadounidense dejó de ser dinero y se convirtió en medio de cambio en 1971. Durante mi estancia en Vietnam en 1973, observé el cambio de las reglas del dinero a través de la información que recibía sobre el pánico en la vida de los vietnamitas del sur. Sabían que la guerra se había perdido y que ellos eran los perdedores. En 1971, el oro se congeló en $35 la onza. En 1973, vi cómo ese precio subió hasta $80. Cuando los norvietnamitas se marcharon hacia el sur, el miedo se estaba convirtiendo en pánico. Los ricos que habían apoyado a Estados Unidos estaban listos para salir corriendo, y en vez de aferrarse al piastre o al dólar estadounidense, compraron todo el oro que pudieron. Recibí un reporte de inteligencia que decía: confianza perdida, gente lista para escapar, cambio de dólares y piastre por oro. Sentado en la habitación de información ultra secreta, comprendí que las personas querían oro. Asumí que con él podrían comprar un pasaje a otro país. Estaban angustiados y pensaban que el oro salvaría sus vidas. Y por otra parte conocía los hechos. Estados Unidos estaba perdiendo la guerra. El enemigo estaba pisando fuerte. En el ámbito internacional, el dólar se desplomaba y el precio del oro iba a la alza. Gracias al reporte de inteligencia sabía que la gente de Vietnam del Sur era presa del pánico y estaba deshaciéndose de su moneda para conseguir oro. Comprendí que esta tendencia era una oportunidad de inversión, es decir, la utilicé para formar una opinión. Algunos días después, volé con un amigo hacia el norte y cruzamos las líneas enemigas. Yo quería comprar algo de oro. Nuestra opinión era que, dado que la Armada del Norte acababa de invadir su villa, los mineros vietnamitas estarían desesperados por vendernos el metal precioso. También opinamos que los mineros tendrían la oportunidad de quedarse con nuestros dólares y que estábamos en una buena posición para comprar oro muy barato. Gracias a nuestra opinión fundamentada en hechos, estuvimos dispuestos a romper las reglas y arriesgar nuestras vidas solo para ganar unos cuantos dólares. En vez de hacer un gran negocio, casi logro que me maten y en lugar de comprar oro con un excelente descuento, aprendí una gran lección sobre el oro y las divisas. Aquel día descubrí que el precio del oro era igual en todo el mundo, $82 la onza. También descubrí que sin importar si compraba el oro en el territorio estadounidense o de la Armada norvietnamita, el precio era el mismo. Estar tras las líneas enemigas esperando comprar oro a un precio menor es un buen ejemplo de cómo volverse inteligente gracias a ser un estúpido. Prácticamente estaba por obtener una maestría en finanzas internacionales mientras estaba ahí parado frente a la choza de bambú que servía como oficina de ventas de la mina, discutiendo con una ancianita con los dientes rojos por tanto masticar nueces de Betel. Aunque no le pregunté, dudo mucho que se hubiera graduado en Harvard. De hecho, dudo que tuviera algún tipo de educación formal. Sin embargo, era una gran maestra. Aunque no se veía informada o vestida como una mujer exitosa, conocía bien su negocio, que era el del precio del producto. Tenía inteligencia financiera y era muy ruda. No iba a permitir que un par de pilotos estadounidenses la embaucaran para vender su oro por dólares a la baja. Aún ahora recuerdo vívidamente estar parado frente a ella, pidiendo un descuento del 5%. Yo estaba dispuesto a pagar $77,
no el precio internacional de 82. En vez de aceptar nuestro dinero, solo sacudía la cabeza y masticaba sus nueces de Betel, porque conocía bien el precio, así como las fuerzas locales y geopolíticas del mundo. Estaba informada, era sofisticada y no tenía ninguna prisa por vender el oro. Sabía que la tendencia la favorecía y que había gente mucho más desesperada por ganar oro que un par de pilotos que trataban de ganar unos cuantos dólares. Cuando entendí que no iba a ceder, me dije a mí mismo, soy hombre muerto, hoy voy a morir tras las líneas enemigas por tratar de conseguir un descuento de $5. Nadie nos va a encontrar ni sabrá nunca lo que nos sucedió. Pensarán que morimos en acción y ni siquiera estábamos en acción. No moriré por una causa noble, sino tratando de sacudirle unos cuantos dólares a un producto codiciado internacionalmente. Voy a morir porque soy barato y estúpido. Si me quedo aquí más tiempo me van a disparar por la espalda mientras regateo con esta mujer por una rebaja. Soy tan estúpido que merezco morir. La tendencia es tu amiga. Ese día aprendí 3 lecciones. La primera fue el poder de los mercados globales. Un mercado global significa que el precio es el mismo en todo el mundo. El dólar adquiere su valor en los mercados internacionales, pero los bienes raíces lo obtienen en los mercados locales. La ancianita me ganó porque contaba con información de los mercados locales e internacionales. Ganó porque tenía mejor información y mayor inteligencia financiera. Ahora entiendo bien qué información tiene relevancia local y cuál tiene relevancia global. Adoro los bienes raíces porque son un activo que depende más de la información local que de la global. Con los bienes raíces puedo ser el experto de una pequeña área, y si tengo información local, puedo ser más astuto que los grandes inversionistas institucionales de Nueva York, Londres, Hong Kong o Tokio. De la misma manera en la que David venció a Goliat, es en la que un inversionista pequeño, con información superior e inteligencia, pueden vencer al gigante. La segunda lección que aprendí aquel día fue sobre el poder de las tendencias. Si hubiera comprendido mejor las tendencias y el precio del oro, hubiera ganado mucho dinero sin arriesgar mi vida tras las líneas enemigas. No necesitaba atravesarlas para invertir y tampoco necesitaba un descuento. Todo lo que tenía que hacer era invertir con la tendencia. Pude haber ido a cualquier tienda de numismática del mundo y comprar oro por el mismo precio. Para 1979, la tendencia había llevado el precio del oro hasta casi $800 por onza. No tenía que arriesgar mi vida. Si hubiera confiado en la tendencia, hubiera ganado mucho dinero y no necesitaba un descuento para lograrlo. La tercera y más valiosa lección fue que la información es solo información, pero la inteligencia es la habilidad de dar significado a la información. La anciana de dientes rojos tenía la misma información que yo, pero su inteligencia le dio un significado que yo no tenía. Era una jugadora experimentada, conocía el juego, yo era el chico nuevo, el novato en un juego milenario. Cuando los mercados se colapsaron y el pánico sobrecogió a la gente el 9 de agosto de 2007, recordé a la anciana. Lo primero que hice fue revisar las tendencias. En vez de unirme a la multitud y angustiarme, mantuve mi miedo controlado y me reenfoqué en las tendencias del mercado, no en los altibajos. Volví a verificar los hechos y formé mi opinión sobre el futuro. Lo que hice fue buscar información sobre las medidas que tomaron los bancos centrales que, de nuevo, estaban imprimiendo más dinero falso en lugar de resolver el problema. Cuando me enteré de que los bancos centrales estaban inyectando efectivo a los mercados colapsados, supe en ese momento que mi opinión de que el poder adquisitivo del dólar seguiría una tendencia a la baja era correcta. Actualmente, en lugar de diversificar, prefiero enfocarme en los pequeños activos, en observar las tendencias e invertir con ellas. Como sé que una tendencia se puede revertir y cambiar de dirección, no invierto a ciegas a largo plazo. La era de la información está a punto de cambiar y debo ser flexible y no actuar como un robot. Estas son algunas de las tendencias que estoy investigando en este momento. Tendencias del petróleo. Como seguramente sabes,
la occidentalización de China, India y Europa del Este aumenta la demanda de petróleo. A pesar de la prisa por encontrar fuentes alternativas de energía, el petróleo seguirá siendo esencial por años. Aunque no me agrada el daño que causa el aceite, la cruda realidad es que todos lo usamos, aún los ecologistas más devotos. Creo que la tendencia a largo plazo para el petróleo es a la alza y muy pronto posiblemente llegue a los $200 por barril. Un precio tan alto tendrá repercusiones en la economía mundial y eso a su vez nos llevará a otras tendencias que vale la pena observar mientras se desarrollan tecnologías de energía alternativa como la solar. Tendencias de la plata. Creo que la mejor inversión en el futuro próximo será la plata. De hecho, creo que será mejor que el petróleo. Tengo dos razones para creerlo. La primera es que la plata es un metal para consumo industrial, lo que significa que se está acabando. La plata es el metal que se emplea en los aparatos electrónicos como computadoras, teléfonos celulares, televisores y otros. Se estima que ya hemos consumido 95% de la plata existente, por lo que es más escasa. Sucede diferente con el oro. Se cree que 95% del oro encontrado aún se encuentra a nuestro alrededor y en vez de ser consumido, se acumula. Todo esto hace que la plata sea más valiosa que el oro. La segunda razón es que la plata también es un metal precioso, es un tipo de dinero. Mientras el poder adquisitivo del dólar baje, la gente empezará a buscar otro elemento que represente dinero real, a que al menos mantenga su valor. En este momento, la plata es barata comparada con el oro. Una onza de plata cuesta aproximadamente $13 y una de oro cuesta 600. Desde hace mucho tiempo el oro ha costado solamente 14 veces más que la plata, lo que significa que si una onza de plata costara $10, la de oro costaría 140. Actualmente, el oro y la plata tienen un precio diferencial de 50. Por eso pienso que, si nos basamos en las tendencias históricas y el hecho de que la plata es un metal consumible, hay una alta probabilidad de que suba su precio. Debido a que hay muchos inversionistas que no quieren acumular monedas o barras de plata, ni invertir en acciones de extracción minera de este metal, hace aproximadamente un año, varias casas de cambio pusieron a su disposición fondos de intercambio de plata, ETF por sus siglas en inglés. Los ETF facilitaron que la gente invirtiera en plata. Un ETF es como el antiguo dinero estadounidense, un trozo de papel respaldado por plata. El certificado de plata. La diferencia es que un ETF puede subir y bajar con las fluctuaciones del precio de la plata en el mundo. Creo que la adición de los ETF de plata significa que el mundo se está preparando para acumular este metal, dado que el poder adquisitivo de las divisas mundiales continúa a la baja. La plata es un metal precioso además de un consumible, lo que lo convierte en la mejor oportunidad de inversión de esta década. Según los reportes, quedan menos de 300 millones de onzas de plata en la Tierra. Esto significa que para el año 2020 el mundo podría quedarse sin este metal. Algunos expertos en metales piensan que en unos años la plata será tan cara como el oro. Yo no creo que subirá tanto, pero debido a las tendencias de la oferta y la demanda, creo que la plata es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Hoy es barata y representa una inversión de bajo costo que cualquier persona en el mundo occidental puede llevar a cabo. Yo trato de observar las tendencias y comprar plata cada vez que baja de precio en el mercado. Por supuesto, podría estar equivocado, así que lo mejor es buscar tus propios datos y realizar una investigación antes de invertir en esta tendencia. Tendencias en vivienda. El precio de algunos productos esenciales es alto porque en el mundo se necesitan y se buscan más viviendas. Por ejemplo, la demanda de concreto en China provocó escasez en Estados Unidos, por lo que el precio del concreto subió hasta el cielo. A mí me encanta invertir en complejos de apartamentos porque, rica o pobre, la gente pagará por tener un techo para cubrirse. Se espera que en las próximas 2 décadas la población de Estados Unidos crezca de 300 a 400 millones. Por eso pienso que la tendencia en el precio de las viviendas continuará a la alza.
Creo que cada vez más gente rentará apartamentos porque la tendencia de los bienes raíces es hacerse más caros y difíciles de adquirir, y la tendencia de los salarios es ir a la baja. Kim y yo no nos preocupamos durante la crisis del 9 de agosto de 2007 porque no vendemos bienes raíces, los rentamos para obtener flujo de efectivo. Aquellos que invierten por ganancias de capital son quienes, efectivamente, venden bienes raíces. Los vendedores se preocuparon cuando el mercado de las hipotecas subprime se colapsó, pero quienes invierten por flujo de efectivo, quienes rentan propiedades, se mantuvieron serenos. De hecho, vieron una oportunidad en este suceso. En los mercados a la baja hay más inquilinos que compradores, así que generalmente un colapso beneficia a los arrendadores. Aquella anciana que masticaba nueces de Betel y vendía oro sabía que el pánico lo volvería rica. La tendencia era su aliada. Lo mismo sucede con la gente que renta sus propiedades. Quienes las venden o asumen que el valor de su inmueble aumentará, tienen en su contra las tendencias a corto plazo. Lo más probable es que los precios se mantengan o bajen, no que suban. El boom para los vendedores ha terminado y comienza el de los arrendadores. La demografía es el destino. La demografía es una fuente de información sumamente valiosa. Como reza el dicho, la demografía es el destino. Con eso quiero decir que para saber en qué invertir solo tienes que observar a la gente, como lo hice yo en Vietnam. Cuando entendí que al entrar en pánico utilizaba su moneda para comprar mercancías, obtuve información muy valiosa y así pude basar mis opiniones en tendencias. Cuando el oro bajó de los $400 la onza, comencé a comprar un poco. Cuando llegó a 275, compré más. Luego el precio volvió a subir. En pocas palabras, seguí la tendencia a la baja y compré más cuando la tendencia se revirtió. El oro y la plata me agradan porque siempre hay un mercado para ellos. Son relativamente líquidos y si necesito efectivo, lo puedo obtener con bastante rapidez. Menos liquidez, mayor información. La tendencia en los bienes raíces es que un alto porcentaje de baby boomers se está retirando a Arizona y Nevada, así que ahora invierto en esos estados. Como mucha gente ha perdido su empleo en Detroit, se está mudando fuera de la ciudad, lo que hace que los precios de la vivienda y las rentas bajen. Van a pasar varios años antes de que esa tendencia cambie. Para manejar bienes raíces debo comprender mucho mejor sus tendencias, porque los inmuebles son un activo con menor liquidez que el oro, la plata o las acciones. Después del 9 de agosto de 2007, muchos propietarios de casas, flippers y desarrolladores de bienes raíces que tenían condominios sobrevaluados comprendieron que es muy complicado obtener liquidez de nuevo. En lugar de vender para escapar de la situación, la mayoría solo puede ver con impotencia que el precio de sus inmuebles se hunde en el horizonte. La lección es, entre menos liquidez te ofrezca una inversión, mayor información debes tener sobre las tendencias. Mucha gente compró a un precio alto y ahora debe vender a precio bajo. Para lograr lo contrario, un inversionista astuto debe saber interpretar las tendencias. Buitres financieros. Cuando veo las grúas de construcción de los desarrolladores colocadas en altos condominios, compruebo que se acerca el fin de la tendencia. Si ves estas grúas de construcción, también conocidas como buitres, puedes estar seguro de que el boom está a punto de estallar. Significa que el ciclo ha llegado a su parte más alta y generalmente ya no se puede ir sino hacia abajo. La siguiente vez que observes más de una grúa de construcción en el cielo, comienza a vender los inmuebles que ya no quieras. La historia y los ciclos. Para concluir el tema de las tendencias, es necesario mencionar la importancia de la historia y los ciclos. Ya que sobreviví a varios vaivenes del mercado, pude aprender mucho sobre historia. Hay una tendencia financiera histórica que debes observar, la de los ciclos de 20 años de las acciones y de las mercancías que obtienen su valor en el mercado internacional. Navegar para una compañía petrolera y volar helicópteros para obtener oro despertó mi curiosidad sobre cómo los precios de estas mercancías suben cuando los de las acciones bajan. Hace algunos años leí el libro Hot Commodities, escrito por uno de mis autores financieros predilectos, Jim Rogers.
Rogers descubrió que los precios de las acciones se mantienen altos durante 20 años y que en ese tiempo los precios de las mercancías cuyo precio se establece internacionalmente bajan. Por ejemplo, de 1960 a 1980, al tiempo que me hacía adulto, los precios de mercancías como petróleo y oro aumentaron. En 1980, los precios del petróleo, la plata, el oro y los bienes raíces disminuyeron con rapidez, y los de las acciones subieron. Entre 1980 y 2000, la bolsa de valores era el lugar de moda y el petróleo, el oro y la plata decaían. Aunque el precio de la mercancía estaba a la baja, adquirí todo el oro, plata y bienes raíces que pude. En 2000, justo a tiempo en el clímax del boom del dot-com, los precios de las acciones bajaron y los de las mercancías como oro y plata se elevaron con fuerza renovada. Si la historia se repite, las mercancías bajarán en 2020 y los mercados de acciones serán el lugar en donde debes estar. Obviamente, no tengo una bola de cristal, pero la historia parece repetirse, y a mi edad ya he visto varias reincidencias. Si deseas más información sobre cómo un inversionista de clase mundial como Jim Rogers analiza las tendencias, te recomiendo leer Hot Commodities o cualquier otro de sus libros. Es un inversionista increíble y un escritor astuto que sabe observar tendencias. Solo recuerda, la tendencia es tu aliada. Si la ignoras, los buitres dejarán limpios tus huesos.